Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Pablo nos dice en la carta a los Efesios en el capítulo 5 que seamos imitadores de Dios, que seamos imitadores de Dios. Ese es el tema que consideraremos hoy, porque seguimos con nuestro estudio de la carta a los Efesios en el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Gloria al Señor. ¡Qué palabra maravillosa es esta! Hemos recibido la honra por parte del Señor, por parte del apóstol Pablo, quien nos pide que seamos imitadores de Dios. Y aquello que pueda sonar a nuestros oídos algo exagerado, es en realidad y verdad algo muy importante, que como creyentes cristianos deberíamos comprender, porque nosotros podemos ser realmente imitadores de Dios, y esto como hijos amados. Porque Él expresa en el versículo 2 cómo podemos llegar a ser imitadores de Dios. Y andad en amor. Aleluya. ¿De qué manera podemos ser intensivamente imitadores de nuestro Dios Todopoderoso? Lo hacemos andando en el amor. Pablo sigue diciendo en el versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si andamos en su amor y compartimos este amor con otras personas y les hacemos percibir este amor a los demás, entonces dice la Biblia que si andamos en este amor somos sus imitadores y de esa manera andamos en el amor ágape de Dios, de la misma manera que Jesús lo hizo. Nos lo demostró y fue nuestro ejemplo en cuanto a vivir en este amor. Recordemos lo que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Lo que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento os doy. Es el nuevo mandamiento del amor ágape divino, y por medio de ello nos constituimos en imitadores de Dios. Cada vez en que no ha reaccionado desde el enfado, desde el estrés o algunas otras razones, sino que ha reaccionado simplemente desde el puro amor de Dios frente a las personas, por ejemplo en el caso en que haya sido criticado, que haya sido atacado. Sí, en ese caso usted reaccionó desde el amor y actuó frente a estas personas en el amor del Señor, entonces usted ha sido imitador de Dios. Este es el maravilloso mensaje para este día, que podemos llegar a ser imitadores de Dios de manera mucho más intensiva. Queremos que estos pensamientos nos acompañen durante este día, justamente cuando surjan grandes desafíos durante este día. Nosotros somos imitadores de Dios, que nos queremos entregar a este amor a fin de poder transmitir a otros este amor. Gloria al Señor. Muchas gracias por habernos acompañado. Aprópiese de esta verdad. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. De acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 1, nosotros debemos ser imitadores de Dios. Ser imitadores y llegar a ser imitadores de Dios, caminando en el amor de la misma manera como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús dijo en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, un mandamiento nuevo os doy. Se trata de un nuevo mandamiento que hasta el tiempo de Jesús, cuando Él estaba con sus discípulos, no era conocido. La gente no conocía este mandamiento. La humanidad no lo conocía tampoco. Era conocido en cuanto a apreciarse uno al otro, que podía ejercitar el amor de hermanos, el amor fileo. Pero ese nuevo tipo de amor ágape desinteresado, abnegado y libre de egoísmo, ese entregarse por otros, ese tipo de amor no era conocido aún. Jesús ha creado algo nuevo. Jesús le trajo a la humanidad un nuevo tipo de amor. Por medio de este amor llegamos a ser imitadores de Dios. Gloria al Señor. Nosotros podemos avanzar aún mucho más en esto en cuanto a distanciarnos de las propias necesidades, bendiciendo a otros. Gloria al Señor. Ministrando a otras personas en sus necesidades. Ese es el plan divino. Esos son los pensamientos de Dios y de su corazón.
Nosotros nos encontramos aquí para ministrar a otras personas, para entregarnos en el servicio ministrando a otras personas. Y esto porque amamos al Señor. Por ello también amamos a las personas. Haciendo así, llegamos a ser imitadores de Dios. Pablo dice en el versículo 2 que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lógicamente, nosotros no tenemos que ser crucificados, no necesitamos repetir todo aquello que Cristo ya pagó por nosotros, porque el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Pero realmente lo que nos desea mostrar y enseñar con ello es que cuando somos abnegados respecto a nosotros mismos, a fin de servir a otras personas, dejando de lado todo egoísmo, pasando nosotros a un segundo lugar, a fin de poder ministrar a otros, somos olor agradable. Si hacemos eso, nos habrá de costar algo. En ese sentido son necesarios sacrificios. Nos cuesta entregarnos por otros. Nos cuesta sacrificios y todos debieran estar dispuestos a sacrificarse. En ese caso somos olor fragante para Dios. Muchas personas que yo conozco de nuestra iglesia, pero también en la comunidad de la iglesia del Internet, trabajan para el reino de Dios. Se entregan completamente para el reino de Dios a fin de poder ministrar a otros. Muchas veces esto está relacionado con grandes sacrificios, con sacrificios económicos, con sacrificios de tiempo. Sí. Nosotros nos entregamos, nos sacrificamos, pero el Señor nos dice, eso me agrada, porque está escrito que esto es un olor fragante o agradable para Él. Eso es lo que se eleva. Cuando servimos al Señor y nos entregamos, este olor fragante sube a su presencia y a Él le agrada ese olor. Cada vez que para nosotros se pone un poco difícil y duro, o cuando necesitamos una nueva motivación para hacer esto o lo otro, tenemos que recordarnos siempre que aquello que estamos haciendo es para el Señor y es olor agradable y fragante para Él. Nuestros sacrificios, nuestra ofrenda es aquello que al Señor le place, porque Cristo se entregó a sí mismo y se sacrificó como ningún otro podría llegar a hacerlo. Nosotros ahora somos sus imitadores. Gloria al Señor. Permítase acompañar por esta verdad en este día. Esto le va a ayudar a tener un día distendido, aun cuando quizás algunos sacrificios sean necesarios. Al Señor le agrada este olor. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Nosotros somos imitadores de Dios. Aleluya. Lo somos si andamos en amor, y si andamos en el amor no vamos a realizar las obras de la carne. Porque Pablo sigue diciendo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, durante los últimos devocionales leímos los primeros 2 versículos. Él continúa diciendo en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Bueno, ¿cuándo estas cosas no habrán de manifestarse? ¿Cuándo estas cosas no habrán de estar en nuestro medio? Justamente cuando hemos realmente comprendido lo que Pablo nos dice en los versículos 1 y 2, que si andamos en el amor de Dios, porque si realmente andamos en el amor ágape, andamos en el Espíritu. Y sigue diciendo en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Nosotros deberíamos tener siempre nuestra boca llena de agradecimiento. Si caminamos y andamos en el amor de Dios, cuando no nos dejamos provocar, cuando podemos soportar la crítica, cuando no somos hipersensibles, sino que desarrollamos esa cubierta de amor, entonces podemos tener continuamente agradecimiento en nuestra boca. Podemos decirle constantemente gracias al Señor por todo aquello que Él ha hecho en nuestra vida, por el hecho que el favor y la gracia aumentan en nuestra vida y por todo aquello que aún habrá de hacer por nosotros. Aquello que hacíamos antes,
aquello que antes nos era importante en nuestra vida y en nuestra boca, eso podemos intercambiarlo por un agradecimiento constante. Agradecimiento constante es lo que el apóstol nos quiere decir aquí. Hoy simplemente queremos agradecer al Señor que este día existe para nosotros, que ha creado este día para nosotros, que este día será un día favorecido para usted y para mí, que este día será un día de gracia. Gracias al Señor por este día de gracia. Gracias por este día de favor, porque cuando agradecemos, realzamos la gracia de Dios. Gloria al Señor. Justamente en español las palabras están muy relacionadas. Gracias y gracia. Prácticamente lo mismo para agradecer y para gracia. Agradecer y poseer gracia van de la mano. Gloria al Señor. Esto es lo que el Señor nos quiere compartir con ello. Cuando nosotros agradecemos más y más, se va a manifestar el favor de Dios en nuestra vida. Queremos comenzar este día con agradecimiento. Cuando nos recordamos, agradecemos al Señor por todo aquello que habrá de hacer por nosotros. Gloria al Señor. Permítase acompañar en este día por esta verdad. Agradezca al Señor. El favor de Dios está con usted. Gloria al Señor. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Dios es tan bueno para con nosotros y creo que el Señor nos va a responder en este día muchas preguntas que son muy importantes. Durante los últimos devocionales nos hemos referido a que debiéramos ser imitadores de Dios. Y si andamos en el amor, entonces andamos en el Espíritu, y de esa manera no habremos de satisfacer los deseos de la carne. Pablo sigue diciendo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, durante los últimos devocionales hemos tratado los primeros 4 versículos, y ahora llegamos al versículo 5, y allí dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Frecuentemente estos versículos o este estilo de versículos han sacado del carril a muchos cristianos. Han desarrollado temor, se pusieron temerosos, sentimientos de culpa, de condenación se introdujeron en ellos o vinieron sobre ellos. Y todo porque no han comprendido o interpretado bien estos pasajes. Muchas veces se oye lo siguiente, muchas veces se escucha lo siguiente en los círculos cristianos, que avaros o inmundos o idólatras, etc., no habrán de ser salvos. Pero si analizamos correctamente este pasaje, entonces la Biblia no se refiere aquí en cuanto a la salvación en sí. La Biblia no habla aquí de salvación. Una cuestión tiene que saber usted. Cuando el Señor nos ha comprado una vez con su sangre y su sacrificio es válido una vez y para siempre, por ello somos salvos y permaneceremos siendo salvos. Si nos hemos entregado de corazón al Señor y permitimos ser lavados, si nos dejamos limpiar por su sangre, entonces recuerda que el sacrificio de Cristo es válido una vez y para siempre. Nosotros no podemos perder nuestra salvación. Muchos han interpretado incorrectamente este versículo, han sacado conclusiones que aquí realmente no se encuentran. Por ejemplo, algo parecido lo encontramos también en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, el mismo capítulo que la carta a los Efesios en los versículos 20 y 21. Y allí leemos lo siguiente: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Esto Pablo lo afirma en la carta a los Gálatas y aquí en la carta a los Efesios también. En realidad está afirmando lo mismo.
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí justamente aparece esta interpretación equivocada. Hay personas que interpretan de esa manera e inclusive enseñan que si estas cosas se hacen y si una persona vive en la carne, entonces esta persona no es salva, o que no se salvará, o bien que pierde la salvación. Una cosa tenemos que tener en cuenta. La Biblia aquí no se refiere a salvación. Este es un aspecto muy importante. Tenemos que desmenuzar la palabra de Dios correctamente, ya que nos tomamos tiempo para contemplarla. Sería bueno que la desmenucemos correctamente. La palabra que es utilizada aquí y de la cual se habla es herencia, es tomar posesión de herencias. Justamente aquí encontramos el elemento determinante. Cuando la Biblia se refiere a herencia, no se está refiriendo en sí a salvación, se refiere más bien a recibir galardón, a recibir más galardón o menor galardón. Personas que están carnalmente mentalizadas no pierden su salvación, pero ellas pierden partes de su herencia, porque la Biblia nos dice que todos nosotros tendremos que estar un día delante del tribunal de Cristo. Gloria al Señor. Eso significa también que nos encontraremos delante del escenario en que los premios serán entregados. Allí serán repartidas herencias. Allí será repartido el galardón. Y las personas, de acuerdo a cómo hayan vivido o hayan hecho las cosas en su vida, recibirán su galardón. Algunos van a recibir mucho galardón, otros van a recibir muy poco galardón. Unos van a tomar posesión de toda la herencia, otros tomarán posesión solo de partes de la herencia, y otros solamente serán salvos como por fuego, no recibiendo galardón alguno. A esto se refiere Pablo aquí. Él no se refiere a que podemos perder nuestra salvación. Él se refiere al hecho que si nosotros vivimos carnalmente, habremos de perder la herencia o partes de la herencia, o recibiremos poco galardón o ninguno. ¿No es maravilloso que podamos quitar esta interpretación equivocada de todo el espectro en cuanto a que en este caso no se trata de salvación? Un hombre maravilloso de Dios, Arnold Fruchtenbaum, alguien a quien yo aprecio mucho, un judío mesiánico, ha escrito muy buenos artículos relacionados a la salvación eterna y a la perdición eterna. Le aprecio mucho porque por una parte es judío de nacimiento y por otra parte ha encontrado a Cristo el Mesías. Él tiene un ministerio judío mesiánico cristiano. Él tiene maravillosos escritos en los que se refiere muchas veces a la salvación eterna. Y también en cuanto al aspecto que estamos tratando, él afirma que cuando la Biblia habla de herencia, no se está refiriendo en sí a la salvación. Gloria al Señor. Con esto último, le quiero demostrar a usted que no soy el único que tiene esa opinión, sino que también otros renombrados hombres de Dios, grandes hombres de Dios, opinan exactamente igual que yo. Por lo tanto, nosotros queremos ser herederos y nosotros queremos tomar posesión de nuestra herencia. Lo que nosotros queremos es poder tomar posesión de la mayor parte de nuestra herencia. Esto es posible porque le entregamos nuestra vida al Señor y Él nos ayuda a vivir una vida que le agrada a Dios. No tenga temor, pues no habrá de perder la salvación, porque temor, miedo y condenación habrá de paralizarlo. Esté lleno de confianza y seguro que su salvación es válida para siempre, y esto lo libera a usted para poder entregarse al Señor incondicionalmente. Aleluya, gloria al Señor. El Señor nos va a ayudar para ir venciendo paso a paso todos estos problemas y ataduras de comportamientos carnales que hemos mencionado, y venciendo somos entonces cada vez más imitadores de Dios. Gloria al Señor. Este devocional ha sido algo más largo, pero este mensaje era de suma importancia. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. El último devocional ha sido muy especial. Nos hemos referido al hecho que no es posible perder la salvación, sino que lo que podemos perder son partes de la herencia. No podemos perder la salvación. A eso se está refiriendo Pablo aquí en la carta a los Efesios en el capítulo 5 y en los versículos 5 y 6. Ese tema lo hemos considerado durante el último devocional.
Si no lo ha escuchado, le aconsejo a descargarlo de nuestro sitio. Pero ahora continuaremos dirigiéndonos a la carta a los Efesios en el capítulo 5, a partir del versículo 8. Estos versículos son tan hermosos, tan maravillosos, que es realmente un deleite poder leerlos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Pablo, mas ahora sois luz. Gloria al Señor. ¿No es maravilloso oír esto? Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros sabemos desde la primera carta de Juan. Algunas veces me he referido a ello. El predicador dice respecto a ello varias veces. Estoy buscando el pasaje en mi Biblia. Primera de Juan, en el capítulo 1, nos dice el apóstol en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Gloria al Señor. Por el hecho que Dios es luz y en él no hay tinieblas, dice que nosotros estábamos antes en tinieblas, pero ahora somos luz. Gloria al Señor. Nosotros mismos éramos anteriormente tinieblas antes de haber conocido a Dios. Ahora no somos más tinieblas. Ahora el creyente, aun cuando no haga todas las cosas correctas, no es más tinieblas, sino que ahora está en Dios y ahora, por lo tanto, está en la luz y es la luz. Esto es así, aun cuando a veces no parezca serlo, pero es luz igualmente. Y luego leemos en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, Dios es luz, Cristo está en la luz. En el momento en que estamos en Jesús, nosotros también estamos en la luz. Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y regresando a la carta a los Efesios, andad como hijos de luz. Yo creo reconocer aquí dos aspectos. El primer aspecto es que debido a que estamos en Jesús somos luz, porque vivimos en Jesús andamos en luz. En realidad no podremos vivir más en las tinieblas porque Jesús es luz y si estamos en Él nosotros también somos luz. Simplemente creo que por una parte si estamos en Jesús, entonces somos luz. Si estamos en Jesús, entonces andamos en la luz. Porque no está escrito en la primera carta de Juan que andamos de acuerdo a la luz que poseemos, sino que si estamos en Él, entonces andamos en la luz. Por otra parte, también tenemos en cuenta el aspecto que allí donde hemos recibido iluminación para ciertos aspectos y perspectivas en nuestra vida, en ello deberíamos andar. Por ejemplo, si usted ahora está sabiendo que puede andar en el amor de Dios y de esa forma constituirse en imitador de Dios, lógicamente el Señor desea que comencemos a poner en práctica esa realidad en nuestra vida, que seamos imitadores de Dios. Y aun cuando no lo logramos, Dios no se enfada con nosotros, sino que tiene mucha paciencia. Él es lleno de misericordia y nos ayuda en ello. Por una parte vemos que somos luz porque estamos en la luz. Y por otra parte existe un caminar en la luz en que aquello que hemos aprendido lo ponemos por práctica. Podemos andar de acuerdo a la luz recibida. De lo cual estamos completamente seguros es que debemos andar también en la luz, en la comprensión en cuanto a que la sangre de Cristo nos limpia constantemente. Por eso la Biblia afirma en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, si andamos en luz, así como Él es luz, aquí no dice de acuerdo a la luz, sino como Él está en la luz, entonces andamos en la luz. Entonces la sangre de Cristo nos limpia. Esto es lo que afirma aquí. Andad como hijos de luz. Usted puede estar plenamente seguro que la sangre de Jesús le limpia constantemente de sus errores, nos limpia de nuestras equivocaciones y de vuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia constantemente. Nosotros nos encontramos en un proceso de limpieza constante, en un ciclo de limpieza constante por medio de la sangre de Jesús. Y esta luz debemos tener, esta luz debemos aplicarla en nuestra vida.
porque no debemos aplicarla solamente por una parte respecto a las cosas que hemos comprendido, porque debemos aplicar la luz por una parte respecto a las cosas que hemos comprendido, debemos vivir en ello, sino que también debemos aplicar la luz justamente allí donde cometemos errores y nos equivocamos, donde hemos errado, justamente allí cuando hemos pecado. Allí deberíamos aplicar inmediatamente la luz de la sangre de Cristo, aceptando el proceso de limpieza constante a fin de que no se pueda manifestar en nosotros juicio y condenación, porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestras conciencias. Aleluya. La Biblia afirma que hemos sido liberados de la mala conciencia, libres de la conciencia que nos acusa. De esta manera debemos andar en la luz en estos dos aspectos. Por una parte, la luz que hemos recibido, apliquemos la luz que poseemos. Cuando nos hemos equivocado, apliquémosla de la misma manera. Gloria al Señor. De esa manera nuestra vida será el cielo sobre la tierra y no el infierno sobre la tierra. Cuando hacemos lo correcto y cuando hacemos lo incorrecto, es importante que siempre apliquemos la luz en la cual estamos. Nosotros poseemos la luz y estamos en ella. Gloria al Señor. Que estos próximos días sean días de revelación para usted, días llenos de luz y naturalmente también en este día. Gracias por habernos acompañado. Perdón porque este devocional ha sido más largo, pero seguimos avanzando y el Señor nos ayuda en la revelación de su palabra. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Leeremos ahora en Efesios capítulo 5 a partir del versículo 15. Capítulo 5 a partir del versículo 15. Capítulo 5 a partir del versículo 15. Pablo nos dice allí: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estas son las palabras del apóstol, y son tan precisas para el tiempo actual. Gloria al Señor. Por una parte nos dice el apóstol que debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos de aprovechar el tiempo en cuanto a ser entendidos y diligentes, y por ello aprendemos a comprender y a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo creo que nosotros tenemos que considerar esto en dos dimensiones. Por una parte, descubrimos cuál es la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es su voz, es como Dios nos habla. Por medio de su palabra el Señor nos explica y muestra su voluntad. Por medio de su palabra la voluntad de Dios es revelada en nuestra vida. Es cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos la palabra de Dios. Y de esa forma permitimos ser transformados por medio del lavamiento de la palabra. Es importante cada vez más comprender claramente la voluntad de Dios. Por otra parte, en cuanto a lo que es la voluntad de Dios personal para cada uno, puede ser revelada solamente por medio del Espíritu Santo. Por ello es importante aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, como lo expresa el apóstol aquí. Los días en que vivimos son malos. Podemos observar en nuestro tiempo qué es lo que domina: crisis financieras, crisis económicas, crisis en las naciones, crisis en muchos gobiernos, etcétera, etcétera. Debemos aprovechar bien los días y por ello es importante que coloquemos las prioridades correctas, estar en comunión con el Señor y preguntarle una y otra vez: ¿qué es lo próximo que quieres hacer en mi vida y a través de mi vida? ¿Qué es lo próximo que quieres hacer en mi vida y a través de mi vida? Tomarse tiempo para el Señor, para tener comunión con Él. Quizás una posibilidad es dar un paseo en un lugar tranquilo, en que podamos conversar con Dios, sin distraernos por influencias externas, sin irnos hacia la izquierda o hacia la derecha, simplemente tomarse un poco de tiempo para el Señor, pasar un poco de tiempo con el Señor, conversando con Él, así como nosotros conversamos entre nosotros. Esto nos va a impulsar hacia adelante. Eso es parte de aprovechar el tiempo y de esa forma habremos de comprender cada vez más la voluntad de Dios personal para nuestra vida.
Gloria al Señor. Permítase acompañar por estas verdades en este día, para que podamos comprender y entender la voluntad de Dios por medio de su palabra, pero también por el tiempo que dedicamos hoy a la comunión personal con Él. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Nos dirigimos a Efesios capítulo 5 y leeremos el versículo 18. En el último devocional hemos comprendido la importancia de aprovechar bien el tiempo a fin de poder comprender y entender la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestra vida. Hoy leemos el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya, sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros justamente en nuestro tiempo? Evidentemente que seamos llenos del Espíritu. El Señor desea que los creyentes sean llenados del Espíritu Santo. El gran interrogante que se presenta es: ¿de qué manera podemos ser llenos del Espíritu? La respuesta la encontramos aquí en los versículos siguientes, porque allí nos es descrito cómo podemos llegar a ser llenos del Espíritu Santo. Por ello, sigamos leyendo a partir del versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos detenemos ahora aquí en este pasaje para considerarlo brevemente. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es importante que cuando conversamos entre nosotros, que no hablemos cualquier cuestión, sino que constantemente edifiquemos a la otra persona cuando hablamos con ella. Hace algunos devocionales ya hemos visto en Efesios capítulo 4 y en el versículo 29, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Con qué debería estar llena nuestra boca? Nuestra boca debería estar llena de palabras relacionadas al favor inmerecido, con palabras de gracia que fluyen de nosotros, las cuales la otra persona no se merece. La gracia de Dios debe salir y fluir de nuestra boca. Justamente cuando somos misericordiosos con las personas, cuando les decimos palabras que las edifican, que las animan, eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que el Señor desea, que hablemos palabras espirituales que sirven de edificación, que hablemos palabras de gracia a otras personas. El apóstol sigue diciendo que nuestros corazones debemos cantar al Señor. Constantemente podemos tener una nueva canción en nuestro corazón. No siempre esas canciones son para publicarlas, pero se trata de alabanzas, de adoración, de palabras que son expresadas por medio de nuestra boca. Se trata de canciones de alabanza que se cantan solamente en la relación con el Señor. A veces estas alabanzas son un secreto entre el Señor y nosotros. Algunas veces, cuando estoy de camino con mi auto, coche o carro, cuando me encuentro en la autopista o en la ruta, en la autovía, cuando tengo momentos a solas, entonces canto canciones que surgen de mi espíritu y de esa manera estoy nuevamente lleno del Espíritu. En el versículo 20 está escrito que estemos siempre agradeciendo a nuestro Dios y Padre. Esta es una de las armas más poderosas que poseemos. No es bueno que estemos quejándonos y murmurando todo el tiempo. Mucho mejor es agradecerle al Señor. Y esto aún cuando ciertas situaciones aparentemente no están desarrollándose en la manera como nosotros lo deseamos. Por encima de ello deberíamos estar siempre agradeciendo al Señor, decirle siempre gracias por todo, agradecer en medio de situaciones en que, por ejemplo, algunas personas nos están atacando o se enfadan. Entonces, digámosle gracias igualmente al Señor por estas personas. Cada una de estas personas también tiene algo bueno y un don proporcionado por Dios, que nos es de bendición a nosotros. Agradezcamos al Señor continuamente. Digamos
Démosle siempre gracias por aquello que nos permite hacer. Agradezcámosle por el trabajo que podemos tener. Y aunque no lo tengas en este momento, puedes decirle gracias porque Él es nuestro proveedor. Agradecerle porque tenemos una maravillosa iglesia. Agradecerle por las nuevas posibilidades que nos presenta. Hay tantos ámbitos por los cuales podemos agradecer al Señor constantemente. Eso es lo que queremos hacer en este día. Este día es un día de agradecimiento y de esa manera también podemos llegar a ser llenos del Espíritu. Aprópiese de esta verdad para este día. Sea lleno del Espíritu. Dígale gracias a Dios el Padre por todo. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Hoy nos habremos de ocupar con un grandioso tema. Para ello nos dirigimos al capítulo 5 de Efesios y allí leeremos los versículos 21 al 25. Es un tema preferido por muchos. Bromeo un poco. Se trata del tema de la subordinación y sujeción. Pero mantengamos nuestros corazones abiertos y oigamos aquello que el Señor nos quiere decir. Estos son versículos maravillosos. Son versículos que son buenos para nosotros, que no actúan en nuestra contra, sino que son buenos para nosotros. El Señor nos quiere ayudar, Él nos quiere ministrar, Él nos quiere mostrar su perspectiva. Es su voluntad para nuestra vida y si lo entendemos correctamente, entonces hemos ganado algo y no hemos perdido algo, ni somos oprimidos, sino que producirá gran ganancia para nosotros. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice en el versículo 21. Podemos sospechar de qué se trata el tema aquí. Se trata del tema autoridad y sumisión. El apóstol sigue diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo primero que tenemos que aclarar aquí es que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos. Esto no significa que las mujeres deben generalmente sujetarse a todos los hombres. Quienes así piensan equivocadamente. Aquí se refiere a las mujeres casadas, aquellas que viven en una relación matrimonial. Ellas deben sujetarse a sus propios maridos. Esto no es algo general para hombres y mujeres, sino para personas casadas. Y luego el segundo aspecto en este versículo es muy importante y decisivo. El apóstol dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La sujeción y subordinación debe ser siempre como al Señor, como si lo estuviéramos haciendo para Él, como si fuera algo que hacemos personalmente para el Señor. Y sigue diciendo en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí Pablo proyecta todo a una dimensión espiritual más alta, la relación entre un hombre y una mujer con la relación que existe entre Cristo y la iglesia. ¡Qué maravilloso que es esto! Un cuadro maravilloso. Pablo coloca esto en la misma dimensión, hombre, mujer, Cristo y la iglesia. Y sigue diciendo en el versículo 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, en la iglesia también están opinados los hombres. Estos también deben sujetarse a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y él sigue diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Creo que aquí encontramos la llave decisiva, la cual es, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando las mujeres perciben que sus maridos las aman, entonces para ellas no es ningún problema sujetarse. Y si lo consideramos más exactamente, entonces encontramos que la sujeción y subordinación ha sido prácticamente destinada para la parte más fuerte, y que esta parte más fuerte se entrega en sumisión. Es muy importante este aspecto. Maridos, amad a vuestras mujeres, demuéstrenle vuestro amor, hacedles saber que las amáis, porque Cristo ama a su iglesia por encima de todo. Esto significa que Cristo llegó al punto de entregarse plenamente a sí mismo por su iglesia. Nosotros los hombres también deberíamos entregarnos por nuestras esposas. Gloria al Señor. Si las mujeres perciben esto, entonces se da justamente esa maravillosa relación entre sujeción
sujeción y amor. Aquí también encontramos la regla de oro para cada iglesia local. No solamente la dimensión de marido y esposa, sino que esta regla también es una regla de oro para cada iglesia local. En la iglesia local existen autoridades y quienes se sujetan a ellas. Todo debe estar cubierto por el amor de Dios. Se trata de esta regla de oro de sujetarse y de amarse mutuamente, la cual también es válida para la iglesia. De la misma manera en que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este día donde usted se encuentre, ocupe usted su lugar en la sujeción o bien en cuanto a amar, ya sea en su hogar, donde sea su lugar. El Señor nos habrá de ayudar a comprender profundamente en nuestro corazón estas verdades. Bienvenido a iglesiadelinternet.com. Hoy quiero referirme a un maravilloso texto, a una frase de Efesios capítulo 5, versículo 26. Allí dice en relación a lo que hemos considerado durante el último devocional respecto a la autoridad y a la sujeción lo siguiente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y quiero escoger aquí una frase a la cual quiero referirme. Se trata al lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra no se refiere solamente a la relación entre hombre y mujer, al tema de la sujeción, sino generalmente en relación a que hemos sido limpiados de todos nuestros pecados y que cada cristiano creyente justamente fue limpiado por medio de la sangre una vez y para siempre. Lo único que necesita es un constante lavamiento por medio de la palabra. Por ello existe esa historia de Juan capítulo 13, en la que Jesús les lava los pies a sus discípulos. Muchos conocen esta historia en la que Jesús les lava los pies a los discípulos, porque Jesús en esta última noche se ciñó una toalla y quiso ministrarle una vez más a sus discípulos, a estos que eran sus amigos, y esto lo quiso hacer en una manera muy especial. Él quería lavarles los pies. Pedro reacciona a su manera y dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Con eso quería decir un pleno lavamiento. Juan capítulo 13, versículo 10, Jesús dice estas importantes palabras a Pedro. Él dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Con las últimas palabras se estaba refiriendo a Judas. Y esta frase que expresa Jesús es de suma importancia. Después que hemos sido plenamente lavados y que hemos recibido el pleno perdón de nuestros pecados, entonces ya no necesitamos un pleno lavamiento. Entonces no es necesario que comencemos otra vez desde el principio con un pleno lavamiento. Lo único que seguimos necesitando es que nuestros pies sean lavados, un lavamiento de pies. Eso es lo que nosotros los creyentes necesitamos en este mundo. Lo maravilloso en esta cuestión es que Jesús nos lava por medio de su palabra, así como ya lo hemos leído en la carta a los Efesios, que se entregó a sí mismo por la iglesia, que la santificó y la purificó por medio del lavamiento de la palabra. ¿De qué manera nos lavamos los pies unos a otros? A través de hablarnos constantemente mutuamente la palabra de Dios, en que nos ayudamos a tener presente la palabra que es: Jesucristo nos ha perdonado una vez y para siempre. Una vez y para siempre te han sido perdonados tus pecados. En el momento en que oímos una buena prédica relacionada a la gracia de Dios, cuando oímos una buena prédica respecto a la gracia, en ese instante nos son lavados los pies. El lavamiento de los pies significa animarnos constantemente con la palabra de Dios, con la realidad de que Jesús ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, con los aspectos relacionados al sacrificio de Cristo, que ha sido un único sacrificio y para siempre. A nosotros nos ha sido perdonado una vez y para siempre.
Con estas palabras nos lavamos los pies mutuamente una y otra vez. Nos animamos, edificamos y ayudamos mutuamente a fin de estar firmes en la justicia, a mirar constantemente a la cruz, a dirigir constantemente nuestra mirada hacia la cruz y no hacia nuestros propios errores y equivocaciones, porque en la cruz fueron clavados todos nuestros errores y equivocaciones, no solamente los pasados, sino también los presentes y futuros. Gloria al Señor. Eso habrá de impulsarnos, habrá de animarnos a vivir como a Dios le agrada, dirigiendo nuestra mirada constantemente hacia la cruz de Jesús y de esa manera recibir el lavamiento por medio de la palabra. Esta prédica de hoy, esta breve prédica de cerca 5 a 6 minutos, es un lavamiento para usted. Este breve mensaje de hoy es un lavamiento de pies por medio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Yo estoy teniendo el privilegio y la honra de lavarle a usted los pies por medio de las palabras que le estoy dirigiendo y por medio del lavamiento de la palabra. Afirmarlo nuevamente en la seguridad de que Jesucristo es nuestro Salvador y que lo seguirá siendo por toda la eternidad. Gloria al Señor. El Señor es nuestro Salvador y nos animamos mutuamente y constantemente por medio de la palabra. Dios es tan bueno para con nosotros. Espero que este devocional haya sido maravilloso para usted. Y si hay alguien que en este día necesita que usted le lave los pies, hablando espiritualmente, hágalo con las buenas palabras de la gracia divina. Amén y amén. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Durante el último devocional nos referimos al lavamiento por medio de la palabra. ¡Qué aspecto maravilloso de la palabra de Dios! Durante el último tiempo he tenido este pensamiento, o bien me llamó la atención algo que amplió mi horizonte, que el culto, la iglesia local, no existe simplemente para que nos enseñemos o instruyamos unos a otros para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Esas cosas tienen su lugar y son parte del todo. Pero sobre todo las reuniones en la iglesia local, sea el domingo o cualquier otro día, sean los 5 minutos de reunión a través de este devocional. El ministerio de la palabra, el ministerio del Señor que existe para lavarnos los pies mutuamente. Porque cuando nos reunimos y oímos la palabra de Dios, entonces nos lavamos. Gloria al Señor. Porque Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 26, que el Señor nos ha purificado por medio del lavamiento de la palabra, por medio de la buena palabra de la gracia. Por una buena prédica de la gracia les son lavados los pies. Una buena prédica llena de la gracia de Dios nos purifica en el lavamiento de la palabra. Para ello nos reunimos en la iglesia local. Debido a ello no deberíamos dejar de asistir a las reuniones a fin de que podamos lavarnos constantemente por medio del lavamiento de la palabra, para que nuestros pies sean lavados. Aleluya. De esa manera podemos experimentar el lavamiento por medio de la palabra. Pablo nos dice algo muy interesante e importante exactamente luego de Efesios capítulo 5 versículo 26, exactamente en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia. Se está refiriendo a la iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto Pablo lo afirma en base a que Cristo nos ha purificado y ha limpiado a la iglesia por medio del lavamiento de la palabra. ¿Qué es lo que produce este lavamiento del agua por la palabra? Cuando nos reunimos y nos animamos mutuamente, y esto constantemente por medio de la palabra de Dios, nos animamos por medio de la palabra de la gracia, entonces eso nos limpia de tal manera que Dios mismo nos ve y considera entonces como una iglesia, como una esposa que es gloriosa, que no tiene arruga ni cosa semejante, y de una iglesia y esposa que es santa y sin mancha. Y esto lo somos por medio del lavamiento de la palabra. Este es un aspecto muy importante que tenemos que comprender.
La santificación sucede por medio de Él. Santificación sucede por medio de Él, por el lavamiento constante en la palabra de Dios. La santidad no sucede por lo que nosotros podamos hacer o por nuestros propios esfuerzos. No, la santidad se lleva a cabo por medio de aquello que Jesús hizo por nosotros. Él nos ha concedido la palabra, y si permitimos que la palabra de Dios nos lave constantemente, aleluya, nos lave y limpie nuestros pies constantemente, entonces Dios nos ve limpios, gloria al Señor, como una esposa pura y sin mancha. Esto sucede sin que nosotros tengamos que añadir algo, sin que nosotros pudiéramos añadir algo, porque la santificación proviene del Señor, y la santificación es un aspecto que constantemente está obrando en nuestra vida por este lavamiento de la palabra, por medio del lavamiento de la palabra. Por medio de ello el Señor nos considera y ve santos y sin mancha. Esto es lo maravilloso, porque las personas, mientras sigan siendo humanas, habrán de cometer errores y habrán de equivocarse. Nunca, nunca vendrá el día en que todos los cristianos creyentes estén libres de error, el día en que no cometan más errores o que no pecaren más. Este día nunca habrá de venir, y porque este día nunca habrá de llegar, simplemente porque todos somos humanos, y justamente porque este día nunca habrá de llegar, esto significaría que Jesucristo no podría regresar para buscar a su esposa. Con esa perspectiva de regreso, el regreso de Jesús dependería de nosotros, pero gracias sean dadas a Dios que no depende de nosotros, porque Jesús nos ha santificado, no porque nosotros podríamos añadir algo o podríamos aportar algo de nuestra parte. Él nos ha santificado y desea limpiarnos diariamente y constantemente por medio de su palabra. Él nos seguirá lavando constantemente mientras nosotros oímos diariamente la palabra de gracia. Aleluya. Debido a ello, estos devocionales son tan importantes. Para algunos, esto es como darse un baño por la mañana, para otros es a la noche. Este tipo de devocionales son tan importantes porque por medio de ellos somos limpiados por medio de su buena palabra, por medio de su palabra maravillosa. Gracias a Dios que la cuestión no depende de nosotros, porque si fuera así, Jesús nunca podría regresar. Si creemos que todos debemos desarrollarnos como iglesia a tal punto, como creyentes, de llegar a un punto de estar sin mancha y arruga delante de Dios, entonces nos encontramos caminando por un camino errado. Por medio de sus propias fuerzas, la iglesia nunca llegará a ese estado de estar sin mancha y arruga, y la iglesia ya ha sido santificada y limpiada por medio del sacrificio de Cristo, y sigue siendo limpiada mientras esté sobre la tierra por medio del lavamiento de la palabra. Gloria al Señor. Ese es el maravilloso mensaje que nos comparte Pablo aquí en la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículos 26 y 27. Apreciemos esto en nuestro corazón. Permitamos que esta verdad sea anclada en lo profundo de nuestro ser. Lea otra vez en su hogar estos dos versículos. Medite respecto a la gran importancia que tienen para nuestra vida. Todo en Él y de Él y nada de nosotros. En Cristo somos todo y sin Él somos nada. Jesús es el Señor. Amén. Le deseo días maravillosos y fantásticos. Vuelva a conectarse. Hasta el próximo encuentro.